Hola, estamos en esta pandemia. Ay, no. Estamos en esta nueva tertulia que va sobre gentrificación, arquitectura, diseño y un montón de otros temas que que vamos a tratar y vamos a ver cómo se conectan todos. Bueno, vamos a iniciar. Saludemos primero a Lalo. Pablo Aragón, ¿cómo ves estos temas? Vamos a tratar hoy con los arquitectos. Muy interesantes, y aparte siempre al ciudadano común le hace falta la perspectiva desde la arquitectura, que es tan importante, ¿no? Y no nos ponemos a pensar en cuestiones técnicas que son importantes, pues es el desarrollo de las urbes y cómo lo queremos y cómo lo estamos haciendo y cómo lo deberíamos de hacer. Entonces creo que pueden salir cosas muy interesantes de todo esto. Bienvenidos. Muy bien, pues bienvenidos. También, nuestros invitados, también hay más invitados todavía. Vamos a iniciar esta tertulia. Todos en esta cámara, en este celular. Hola. Si me pueden dar, por favor, sus nombres. Se presenten ustedes mismos, por favor. Manuel Torres, arquitecto y... arquitecto y todólogo de la vida. Todólogo de la vida. Órale, eso puede ser muy general. Pues, si tu nombre, arquitecto. Hola, mi nombre es Felipe Guerra. Estudié arquitectura, desafortunadamente, caminando muy rápido hacia la desprofesionalización. Y estoy en Oaxaca por 3 semanas. Estamos junto con Marielsa, mi pareja, y otra asociada de Copia, que es una cooperativa que llevamos entre Colombia y México. ¿Y están en Oaxaca para una situación especial o solo...? Nos conseguimos un intercambio laboral bastante bueno, que fue escribir sobre comercio popular en Oaxaca, y a partir de eso nos prestaban una casa para quedarnos 3 semanas. Órale. Y aprovechando para conectar, escucharles, conocer sobre Oaxaca. ¿Cuántos días llevas en Oaxaca? Llevamos 2 semanas. Y Nos queda una. A nivel de arquitectura, ¿qué te ha parecido? A nivel de arquitectura, pues un centro histórico bellísimo, impresionante. También impresionante, a partir de lo que vamos a hablar hoy, todas estas actividades filantrópicas que hay alrededor, que pues tienen unas caras buenas, pero tienen también unas caras muy malas. Entonces, muy impresionado también con la cantidad de capital filantrópico que hay alrededor de Oaxaca. Y bueno, sí. Te vamos a abordar eso. Emanuel, esto de la filantropía y la arquitectura, solamente solo los ricachones, la gente con varo, es la que puede pagarse un arquitecto, pues, que le haga una casa no solo bonita, sino además que pueda legar al pueblo, ¿no? O sea, que pueda compartir con el pueblo. ¿Cómo es la arquitectura realmente hoy en día? O sea, ¿responde a una necesidad popular o se está como estratificando en buscar lo que las personas que puedan pagarla les den o quieran? Yo creo que la arquitectura es un buen ejercicio que puede estar al alcance de la mano desde la persona con básicos recursos hasta el que compra 20 hectáreas en un cerro X en la ciudad, de cualquier lado. La arquitectura es un buen ejercicio para crear ciudad, para crear vivienda, crear espacio y crear actividad. Y creo que nuestro oficio es para cualquier uso de personalidades y de actividades. No está delimitado a un sector privado, un público, es para todos, pero obviamente hay diversificación en cada cosa, ¿no? Pero realmente, ¿quién puede pagar arquitectura? Puede pagar cualquier persona que lo necesite, desde un recurso básico como un Infonavit, que estamos todos supuestamente viales para esto, o sea, habilitados para esto, o la persona que tiene sus recursos propios, su propia tierra, sus herencias de familia o su patrimonio por legado universal. O sea, cualquier persona puede hacerlo, no está limitado al poder económico, sino simplemente por el simple hecho de tener la necesidad puede aspirarlo. Y es una necesidad. Una necesidad. Una necesidad. Muy bien, Felipe, hay una pregunta: ¿qué tan popular, qué tan A mí me encantaría que esa fuera la realidad, que todas y todos pudiéramos acceder a servicios arquitectónicos, pero creo que no es así. Creo que los arquitectos hemos sido y vamos a ser los lavaperros del capital, y de diferentes formas de poder, ¿no? Desde recordar que el arquitecto como figura inicia también pues una figura muy eurocéntrica, que le daba todos sus servicios al poder religioso, al poder militar, y hay unas contradicciones muy grandes que
yo creo que nunca se van a resolver. Creo que hay que imaginar otras maneras, otros servicios para poder llevar nuestros saberes y conocimientos espaciales hacia necesidades urgentes populares, y la arquitectura no creo que vaya a ser nunca ese camino. ¿Por qué? Porque no nos enseñan cómo hacerlo. Creo que desde la escuela se perpetúa este modelo de arquitecto, y aquí hablándolo en masculino, como una figura heteropatriarcal, sumamente jerárquica, y donde realmente lo que nos enseñan es a ser parte de la especulación inmobiliaria, sí, algunas veces con unas muy buenas intenciones, pero no es la generalidad. Pero también de pronto se vislumbran otras prácticas, ¿no? Hablábamos ahorita de la producción social del hábitat, que es una manera muy diferente de entender la producción del espacio y la producción de nuestro territorio, cogestionada, coproducida, con quienes realmente la van a habitar y no quienes realmente la van a usufructuar. Creo que eso es fundamental. Y bueno, en México también hay otras experiencias muy potentes, que la hablábamos con Lalo también, a partir de revueltas, haciéndole honor aquí al café. Y es toda la experiencia de autogobierno en la UNAM, y fue en este momento, en los 70s, cuando los arquitectos en México, al ver esta distancia entre las necesidades populares, que en todo el contexto latinoamericano pues, son muy similares, y intentaron acercar a la arquitectura a las necesidades populares. Eso cada vez creo que es menor, desafortunadamente. Ok, también aquí tenemos, son arquitectos, los personas que están acá. Sí. Muy bien, si quieren, pues podemos empezar a participar en esta plática. Bueno. ¿Cuál es su nombre, por favor? Alberto Pérez Cuevas, también arquitecto. Trabajo en esta ciudad desde hace 8 años. Ya me han tocado pues varios edificios, cosas de las cuales me siento orgulloso, cosas de las cuales no. Okay. Creo que lo fundamental en un arquitecto es reconocer sus errores, porque a partir de los errores es de donde realmente empiezas a aprender, ¿no? Okay. ¿Tu nombre, por favor? Mi nombre es Samantha. Ajá. Y pues estudié arquitectura, pero actualmente ya no la ejerzo. Ajá. Y pues sí, yo también tendría como un punto de vista respecto a tu pregunta, ¿no? Lamentablemente no todos tienen como ese acceso o el capital para poder pagar un servicio de un arquitecto, eso está comprobado, pero me parece que no es solamente que no tengan el acceso económico, sino también es como no existe como esta conciencia de la necesidad de un espacio digno para vivir. Uh-huh. Entonces es más profundo que solamente lo económico, y bueno, lo económico también es, pues, sí, duro. Bueno, Ajá. a mí me gustaría tocar un poco el tema que él dejó por ahí abierto al nunca, ¿no? El nunca se me hace como que demasiado tiempo, ¿no? Creo que de parte de nosotros como arquitecto tampoco hemos hecho un trabajo como en labor social de ofrecer un servicio que sea accesible a cualquier persona que tenga como la capacidad de pagar en un corto plazo, un largo plazo, ¿no? O sea, lo veo como en un sentido de ofrecer un servicio que sea accesible al público, porque no todos nos podemos rodear de gente que tenga la capacidad económica para pagarte un proyecto de muchos metros cuadrados, ¿no? Uh-huh. A veces basta con que quieras, por ejemplo, hacer un negocio o tengas la intención de utilizar un espacio en tu casa para hacer un negocio, y llamas a un arquitecto y te va a aportar 2 o 3 ideas, ¿no? Tú puedes pagar esto como una consulta, y eso es una manera ya de acercarte al público, ¿no? Uh-huh. Y obviamente que la parte de la persona que demanda este servicio también debe estar abierto a atender esa necesidad económica del arquitecto, ¿no? Porque pues tenemos la mala costumbre de comer todavía, ¿no? Todavía. Eso. Daniela S. Luis nos está viendo, Miguel Ángel Maya Alonso y Octavio Carreño, saludos. Bueno, la misma pregunta, ¿cuál es su nombre? Yo soy María Elsa Castro, también estudié arquitectura, realmente nunca la he ejercido tal cual se entiende como a los arquitectos o como se nos enseña, que es para diseñar y construir. Mi práctica ha sido relacionada con la arquitectura, pero más a través de la curaduría y a través del arte. Estoy completamente de acuerdo con lo que dices, y no solamente es cierto, sino podría decir que el 70 o el 80% de la vivienda es autoconstruida, ¿no? Entonces realmente el arquitecto trabaja para un porcentaje mínimo de la población, y está muy relacionado con todo lo que se ha mencionado,
y es que no solamente se ha construido esta idea del arquitecto como este ser superior, todopoderoso, que hasta impositivo, en donde no se incluye a la sociedad o a la comunidad o inclusive hasta el cliente, y donde el arquitecto tampoco trabaja de la mano con otras disciplinas, y eso ha hecho que el arquitecto cada vez esté excluyendo más, ¿no?, de lo que podría ser un trabajo más colaborativo. Entonces creo que la arquitectura lastimosamente es para muy pocos, ¿no?, o el poder pagar un arquitecto es para muy pocos. Ok, Emanuel, la arquitectura para muy pocos, toda esta situación. Entonces, digamos que está el concepto de que vamos a tratarlo rápidamente para poder desembarazarnos de él, la gentrificación. ¿Hasta qué punto la arquitectura es aliado de la gentrificación? ¿Hasta qué punto a la arquitectura le conviene que los espacios se hagan más caros, que la gente se separe de sus viviendas, que la gente se separe incluso de los lugares donde vivía, ¿no? Porque no los puede pagar? Pues, ¿hasta qué punto? Es al principio ven un beneficio porque es capital, es producto, es trabajo, es un consumo, pero llega a ser un exceso que se replica y se vuelve práctico para muchas personas. Ok, remodelo, pero no tengo dinero, lo rento, lo compro, lo vendo, y se vuelve un movimiento de nunca acabar, y eso hace que sea incosteable un metro cuadrado en una ciudad. En el caso más real que estamos pasando, Oaxaca se ha vuelto una ciudad gentrificada porque a raíz de una crisis bastante fuerte que fue el 2006, y hay un librito que estamos viendo ahí que me recuerda mucho de una crisis tan potente que fue el conflicto, pues tuvo que reinventarse, tuvo que volver a nacer de alguna manera, pero obviamente no siempre es este crecimiento a la par. Siempre va a haber alguien beneficiado para el crecimiento, y esto quiere decir por los gobiernos, capital, inversionistas, y eso hacen que también encarezca el producto de la ciudad. Ahora, ¿qué nos va a pasar con la gentrificación? Que lo vamos a ver primero como un héroe, están entrando inversiones, es chamba y es oportunidad para 100 arquitectos, 20 arquitectos o 500, pero no solo locales, sino va a entrar más gente de fuera, porque nosotros van a ver como carne de cañón básica. Y lo he visto en carne propia de que el que viene de ciertos países tiene más trabajo que otros. ¿Por qué? Porque hay cierto, no quiero denigrar a la palabra, pero cierta preferencia, porque pues viene con otro conocimiento cuando aquel conocimiento es ancestral, para empezar. Y a la hora de hacer este ejercicio de gentrificación bueno y malo, pues estamos destruyendo lo poco o mucho que hemos construido después de una crisis tan grande. Ajá. Pero el mejor spoiler de todo esto es que nunca ha habido crisis intermediaria. ¿No? Siempre estamos en crisis. Siempre estamos en crisis. Siempre Claro. estamos en crisis. Pasamos de conflictos sociales, políticos, a terremotos, y de terremotos a pandemias. O sea, es un ciclo de nunca acabar. Y este ciclo ahora nos hace pensar de que como arquitecto, como ciudadano, como gente común, ¿qué nos toca hacer por la ciudad? ¿Qué nos toca hacer para entender mejor nuestro lugar? Y cómo hay que cuidar la ciudad y el patrimonio, porque lo estamos destruyendo desde el consumo de las energías, la sequía, el exceso de vivienda mal planificada, el exceso de no tener control y orden, y simplemente este mismo caos que se ha hecho por la misma gentrificación pues está expulsando a la gente que creció en esta ciudad. Yo llevo 20 años, soy originario de acá, Oaxaca, pero llevo 20 años aquí y he visto desde una ciudad que fue un barrio, una ciudad bastante coloquial, patrimonio local, y ahora pues no es nada de lo que yo recuerdo cuando era joven, ¿sabes? Y eso me da a entender que pues, estamos haciendo una transformación acelerada, y va a llegar un momento que la misma transformación nos va a otra vez detener. ¿Qué vamos a hacer? Pues tenemos que entender el proceso de cómo detener o cómo encontrar este equilibrio, porque no lo podemos parar, porque el capitalismo nadie lo para. Capitalismo nadie lo para. Nadie lo para. Órale, suena duro. Pues lo mismo, la gentrificación y la arquitectura, ¿qué tanto necesita la arquitectura y la gentrificación y viceversa? Yo creo que es fundamental ahí la arquitectura como una herramienta de desplazamiento. Y creo que la gentrificación, pues en ese sentido, no es nueva. O sea, la arquitectura ha sido desde sus inicios una herramienta de desplazamiento, de desterritorialización, desde los procesos de colonización, de urbanización.
O sea, el hecho de que tengamos esta ciudad colonial hoy es una muestra. Y lo que sí hay ahorita que está operando diferente son la manera en la que la arquitectura, que espacializa esos desplazamientos, empieza a operar con otras dinámicas económicas, ¿no? Como la arquitectura se empareja con el arte, la arquitectura se empareja con la moda, la arquitectura se empareja con la cultura, la arquitectura se empareja con la gastronomía, la arquitectura se empareja con todos los servicios de hospitalidad, y eso sí que es una herramienta nueva. Nueva me refiero, pues, no sé, hace unas décadas, porque pues, ese desplazamiento sí ha sido de la arquitectura continua, con una práctica también muy violenta de hacer espacio, ¿no? La arquitectura finalmente siempre es un acto muy violento en el sentido que tiene que destruir algo para crear otra cosa, ¿no? Desde una cantera y desde un espacio que no tenía algo a que haya algo después. Pues creo que ahorita justo son esas dinámicas económicas que son muy diferentes, y cada proceso pues es muy situado, ¿no? Creo que en el caso de Oaxaca está muy ligado al turismo y como a la cultura, pero hay otros procesos de gentrificación, por ejemplo el caso de Bogotá, de donde tengo más conocimiento, hay unos casos de gentrificación a partir, por ejemplo, del arte muy claros, y es cómo usar el arte como punta de lanza para gentrificar y especular a partir del desarrollo inmobiliario. Pues, creo que en Oaxaca, en estas 2 semanas que he visto, eso es lo que noto, ¿no? Porque la hospitalidad como punta de lanza de la gentrificación. Hospitalidad. Ay, qué fue, qué no es eso. Sí, Pues sí, poco hospitable. Poco Hospitalidad. Inhóspito, de hecho, hospitalidad Exacto. inhóspita. ¿Ah, Roberto? Sí, bueno, yo creo que la gentrificación no, por lo menos en Oaxaca no creo que dependa de la arquitectura, ¿no? Ajá. A mí se me hace que Oaxaca es un país que está, o más bien una ciudad que está en pañales en relación con la arquitectura, ¿no? Y tenemos muchos problemas como a nivel urbano que atender, ¿no? Basta con que te asomes a la calle y te encuentras con una banqueta miserable donde pues difícilmente puedes caminar si vienes con tu bebé y tu esposa y la carriola, ¿no? Es como que no pensamos en eso, ¿no? Todavía no hemos llegado a pensar en eso a nivel de nosotros como ciudadanos y también de quienes están responsables como de la ciudad, ¿no? De dotar de esos espacios, espacio público y una serie de problemas que todavía siguen sin atenderse, ¿no? Yo creo que, yo comparto la idea con él, que se trata un poco, la gentrificación que está sucediendo en Oaxaca se trata un poco del tema más relacionado como al estilo de vida que se ofrece en esta ciudad, ¿no? Porque todavía puedes adquirir productos de buena calidad para comer, ¿no? O sea, no hay como un proceso industrializado de la comida como tal. Creo que esa es una de las partes. La otra es que hay mucha oferta en cuestión de desarrollar tu personalidad, ¿no? Puedes ir a un taller y practicar alfarería o pintura o danza o inscribirte a un taller de música. Entonces creo que en ese sentido es lo que llama la atención a Oaxaca, pero nos viene a dejar también una responsabilidad mayor a nosotros como los ciudadanos que vivimos aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque esa migración, la gente nueva que viene, obviamente va a demandar servicios, va a demandar más recursos también. Y bueno, nosotros ya lo hemos visto antes de las lluvias, antes de la pandemia, hubo sequías en Oaxaca, sequías importantes, ¿no? Entonces, toda esa serie de cosas, como no están atendidas desde un nivel macroestructural, pues terminan siendo un problema, ¿no? El tema es cómo, como ciudadanos, demandamos que los problemas se solucionen. Creo que ahí, y en ese sentido agradezco mucho el hecho de que tú estés empezando a crear estos contenidos y a formar como grupos donde se pueda platicar de esto, ¿no? Y ojalá pronto esto sea mucho mayor, ¿no? Y se pueda compartir con más personas para que también más ideas se vayan sumando. Claro, sí. Y también tener como ese empuje o ese poder para demandar a quienes por derecho nos tienen que solucionar problemas o nos tienen que rendir cuentas, porque finalmente, o sea, los que llegan al poder pues son empleados de todos nosotros, ¿no? Y creo que esa parte como que no está aún entendida de ese lado, tampoco del lado de nosotros, porque también hemos sido muy comodinos y no hemos sabido exigir, ¿no? Ok, lo mismo, bueno, sí, más o menos ahí. ¿De qué estábamos hablando? Ay, no, es lo mismo. Pues no sé, yo respondiendo a esa pregunta como
del lado de una ciudadana de a pie, diría que, o sea, la gentrificación aquí en la ciudad de Oaxaca se debe más como al capitalismo, ¿no? O sea, el centro, la ciudad es muy pequeñita, o sea, como los espacios que están bien cuidados, que ves que allí hubo trabajo de un arquitecto, que tienen calidad de construcción, están limitados a un círculo muy pequeño de la ciudad, ¿no? Y ahí se centralizan todos los servicios o los servicios de calidad que podría ofrecer esta ciudad, y todo lo que pasa alrededor en las periferias está muy abandonado, o sea, tanto por las instancias gubernamentales como incluso por profesionistas como nosotros, ¿no? Y pues, ¿por qué consideras que está muy abandonado? Porque sí, o sea, de la ciudad apenas sales, no sé, 5 o 6 cuadras del centro y ya la banqueta está muy mal, o hay baches, o hay construcciones que son de autoconstrucción, ¿no? Varillas sueltas, o sea, todo es como muy descuidado, ¿no? Entonces, por eso diría eso. Ok, ¿lo mismo? Yo creo que la arquitectura ha sido una herramienta completamente de la gentrificación. Ajá. Y que sí ha ayudado a que en lugar de que la vivienda, en el caso específico, que es un derecho, se ha convertido en una mercancía, ¿no? Y eso sí creo que ha sido a través del diseño y de la arquitectura. En el caso muy particular acá del centro de Oaxaca creo que ha sido muy evidente. Yo no vivo aquí, pero he venido a lo largo de mi vida en distintos años y se siente un desplazamiento en donde el centro o la zona turística está completamente tomada y habitada por el capitalismo. Pues sí. ¿Cómo se llama el perrito? ¿Martes? ¿Tú no quieres responder? ¿Tú no quieres responder nada? ¿Alguna opinión? Me tomo yo. No, Dulce Aquino Monterrey nos está viendo, Andrea León nos está viendo, saludos, Carlitos Eugenio, Virginia Choy, saludos. Bueno, sí, estos temas son interesantes porque recuerdo, por ejemplo, cuando fue el terremoto del 2017, tuve la oportunidad de ir al Istmo una semana después de que llegó aquel devastador terremoto y, bueno, más o menos hablar de este tema durante un tiempo, no escribí sobre él como reportero, y recuerdo una cuestión muy particular porque hay un arquitecto chileno, pues ustedes deben saber su nombre, que ganó el premio más importante de arquitectura, que tampoco me lo sé, no tengo. Aravena. Alejandro Aravena. Que hubo una polémica, una polémica. Aravena decía que, él, siendo Chile un país, pues, telúrico por excelencia, él había sido diseñado, o él estaba en contra de esta arquitectura, o de esta arquitectura ismeña, digamos, vernácula, ¿no? Esta arquitectura vernácula, porque no era viable para los temblores. O sea, son casas que se caen, ¿no? Son casas que sea, de un piso se vienen para abajo, ¿no? Y entonces los ismeños dijeron, no, pues ese chileno que sabe, ¿no? De nuestros sentimientos, de nuestro sentir, y de lo mucho que este tipo de construcciones forman parte de nuestra identidad y todo ese pedo. Que no está, o sea, que no es que se ponga en duda, pero yo fui al Istmo una semana después y tomando fotos de las casas que estaban caídas, pues había casas con 3 alambres en su ¿cómo se dice? En su castillo, ¿no? Pero con 3 alambres, eran tres varillas. Entonces uno decía, pues está chido lo de, pues, autoconstruir. No solo está chido, sino es lo que la gente hace, ¿no? O sea, no, porque además también en el Istmo se veía que había como una cuestión ahí con los permisos de construcción, ¿no? De repente les caían así, los clausuraban la construcción, pero pues tardaban más en clausurar que la gente otra vez en volver a construir. Entonces, ¿hasta qué punto hablando sobre este tema, sobre este ejemplo, que ustedes también pueden abordar en él, pero hasta qué punto la arquitectura también digamos, corresponde o se plantea o puede ubicarse en lo que uno podría denominar como popular, ¿no? Como el sentir popular, como el sentir de la gente, pues, ¿no? Es decir, a mí lo que decía Aravena me parecía pues muy lógico, ¿no? No soy arquitecto, pero pues sería bastante lógico y coherente, pero pues eso iba incluso contra la identidad de la misma gente, ¿no? Que decía, bueno, sí, esas casas se cayeron, pero estas casas somos nosotros, le vamos a volver a construir igual. En fin, no sé, ¿tú qué piensas sobre ese tema?
Emanuel, vamos a empezar. Qué bueno que tomas el tema de los terremotos, es muy buen recordatorio y experiencia de hace un par de años. Independientemente de Aravena, que decía no construyan como antes porque se va a caer y nos va a caer la chingada, literal. Hubo un personaje muy bueno que llegó de emergencia porque lo trajo a la casa de la ciudad, el arquitecto Patricio Mora, igual de Chile. Chile. Y me acuerdo que había en el consenso, la conferencia o la reunión de emergencia más de 200 personas. A ver, Oaxaca, aquí va a temblar más, yo vengo del país más terrible de terremotos, maremotos y todo lo que tenga que ver con destrucción. Tiene que aprender a sobrellevar la tierra moviéndose. La tierra, porque no va a parar de moverse, va a seguir y va a seguir, porque es tanta energía que se mueve que tiene que regularse, es como un hoy express tal cual. Y estamos en un express todavía de movimientos, es inevitable el terremoto. O sea, algo que nos enseña, tenemos que aprender a reconstruir, recordar nuestras tradiciones, sí, pero reorganizarse, hacer consensos, hacer banco de materiales, que fue algo muy interesante. Hospital de materiales le llama él, porque también de lo destruido pues, se rescata un 50, un 80 o un 10%, no sabemos, porque cada sistema constructivo, cada tradición, cada sitio, cada estilo tiene una manera de construirse. El istmo es un ejemplo claro de que así como hay piedra, hay adobes, hay bajareques, hay muros de adobes con mixtos, hay castillos, pero obviamente nadie vio venir un terremoto que nos llevara en la madre. O sea, que básicamente lo que dicen es que el adobe pues no es para terremotos, el adobe es como... Al contrario, ¿sí? Si hubiéramos tenido ¿Qué pasó? mal hecho el adobe desde un principio, toda la ciudad hubiera colapsado. Desde el terremoto del 36 y llegas el 70 y tantos, y luego el 85, y luego el 99, que aquí estuvo muy cabrón, y los siguientes terremotos. Toda esta ciudad está hecha de tierra y piedra y teja, y por eso no se ha caído. Es totalmente orgánica la ciudad, porque es un método milenario, obviamente mixto con la colonización y todo el tema histórico. Y al principio nos decían, no, es que la casa de los pobres es de tierra. No, al contrario, es la mejor eficiencia tecnológica que hemos aprendido muchos años. Y obviamente aprendimos a la mala y a la buena a recuperar nuestras tradiciones. Y hace 10 años hubo gente bastante capaz de retomar este camino. Menciono al arquitecto Santibáñez, que es un maestro en este tema, y creo que también tuve la oportunidad de haber aprendido de él hace 10 años cuando era estudiante. Pues retomen un poco el pasado, vean el contexto y hagan bien las cosas. Llámese ladrillo, tierra, adobe, y obviamente a raíz de esa crisis uno se replantea a hacer mejor el oficio de la vivienda, porque mucha gente no quiso construir patrimonio, ampliaciones, casa nueva, porque pues había miedo, y el miedo no pasó un día para otro, pasaron años y sigue habiendo miedo. Pero pasamos del terremoto ahora a la pandemia, que es todo un tema mucho más complejo de la crisis del miedo, y obviamente el espacio común, el espacio que habitamos todos, llámese oficina, comercio, público, privado, cualquier tipo. Alberto, entonces no hay ningún material así que uno diga, este material, si construyo mi casa, este material, esta casa no se cae, así tiemble 500 veces, no hay, ¿verdad? ¿O sí? La respuesta rápida y sencilla sería no, creo. No. Y desconozco sobre el proceso en Oaxaca, pero estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionaba Emanuel ahorita que el problema tal vez está en el momento y la velocidad en la que hay una serie de tecnologías que se introducen a un territorio que dependen también de unos expertos, ¿no? Entonces se depende de un ingeniero, se depende de un arquitecto, cuando hay otras tecnologías tradicionales muy robustas, como decía Manuel, que se empiezan a desplazar, y creo que ahí es el momento cuando los materiales pueden ser muy peligrosos, ¿no? Y también los arquitectos, pues que tenemos licencia para matar a veces si no hacen bien las cosas. Bueno, sí, también, ¿verdad? No, pero en este asunto de los materiales, esta polémica que comentábamos entre Aravena y el sentir de los ismeños, ¿cómo reconciliarla? ¿O existe conciliación entre lo que dice un arquitecto que funciona y lo que dice la gente? No, pues ¿cómo que funciona? Si este es nuestro... Yo a Aravena no le prestaría atención. Creo que es un monstruo. No sé, no le prestaría atención de ninguna manera lo que dicen y lo que hagan. Allá con su premio y con su vivienda que ha hecho en Chile. Creo que pues, en el istmo debe haber, porque también lo desconozco, pero debe haber pues, también prácticas muy potentes y
alrededor de la autoconstrucción, alrededor de prácticas colectivas, alrededor también de saberes con materiales que pues, deben ser muy relevantes para... Sí, porque si no mal recuerdo, Aravena se hizo como famoso o algo así, porque empezó a hacer viviendas en bloques, ¿no? Bloques largos, algo así. Sí, vivienda social. Social, con bloques... Pues sí, con adaptaciones. Con adaptaciones, ¿no? Y entonces eso era como que bueno, eso progresivo. Exactamente, progresivo, ¿no? Entonces esa es mi pregunta, ¿hasta qué punto la gente puede protegerse de lo progresivo que puede llegar a ser la arquitectura? Es que yo ahí retomaría un punto que dijo Mariel, sé que es fundamental, y es que el 80% o más del espacio construido no ha sido hecho por arquitectos, por arquitectura, y todo ese espacio ha sido autoconstruido y ha sido progresivo. Entonces, Aravena no está diciendo nada nuevo, ni se está espacializando nada nuevo, o sea, eso es una práctica, así como los 3 pelos que decías tú, pues esa es la constante en nuestras ciudades, ¿no? La constante es esa autoconstrucción y esa progresividad que se va haciendo a medida que tenemos los recursos. ¿Esa constante debe ser regulada o no? Yo creo que no. No. Creo que está esa libertad. Esa libertad, porque no podemos detener el crecimiento de la ciudad, por más que haya planes de desarrollo, por más que hayan trazado la ciudad de una manera ordenada y la parte norte, al final el crecimiento acelerado le ganó el crecimiento ordenado de los planos. Okay. Y de pasar a ser una ciudad modelo en los 70s con mucho orden, pasó a ser un monstruo de 1000 cabezas. Y no solo es Oaxaca, es Achila, Cuilapan, Etlas, Polos Nuevos, Tule, Tlacolula, o sea, el Valle de Oaxaca es inmenso, o sea, al 50 kilómetros a la redonda, es el Valle Metropolitano, Villa Mayor. Entonces Oaxaca es un monstruo de 1000 cabezas, que pues, fue creciendo, pero dentro de este crecimiento desmadrado, sigue teniendo esta práctica local, las escalas, los estilos, pero también se combina con el mismo proceso autoconstructivo, lo progresivo, la divisa, la gente que va al gabacho y manda dinero, o sea, ya es un collage, ya no es tan local, creo yo, pero este collage es bueno porque también se adapta al tiempo. Entonces, somos temporales a temporales. El proceso de la creación de espacios depende mucho del tiempo que uno está trabajando. Correcto. Bueno. Tiene como el timing del momento. Lo que estábamos hablando. Sí, bueno, yo creo que sí hay un material que puede vencer como a la naturaleza, y creo que es el concreto armado. O sea, existe durante la guerra esta que se libró entre Alemania y Francia, la línea Maginot, ¿no? La línea Maginot, se construyeron bloques inmensos de concreto que su único fin era la guerra, o sea, la táctica para matar, ¿no? Y entonces son indestructibles a bombas, etcétera. Y de hecho, si te vas como un poco atrás en ese momento de la Guerra Fría, Estados Unidos, no había casa que no se construyera sin un búnker, ¿no? Para refugiarte por si desaparecía el mundo, ¿no? Entonces yo creo que sí hay alguna manera. El tema es el costo, ¿no? El costo que conlleva construir una caja que sea resistente a sismos, inundaciones, incendios, zombies y todo esto. Pero si nos ponemos como en ese sentido apocalíptico, yo creo que no hay un mundo, más bien, que nos sustente la capacidad de construir toda esa arquitectura que sea para la apocalipsis. Evidentemente muchos vamos a morir, y evidentemente los pobres vamos a morir primero. Eso es seguro, ¿no? Bajo inundaciones, bajo cataclismos, terremotos y todo esto. Pero bueno, no nos pongamos tampoco como catastróficos, ¿no? Yo creo que tenemos oportunidad y tenemos tiempo para ir revisando como nuestro estilo de vida, cómo consumimos y cómo vamos generando o no generando basura, ¿no? Ahora, en cuanto al tema Aravena, yo sí le aplaudo a Aravena, la verdad, la crítica. Creo que la crítica es fundamental, porque si no hay crítica, entonces quiere decir que todo el mundo puede hacer lo que quiera, y nadie te va a criticar ni poner en jaque, ¿no? Lo que estás haciendo. Aravena tiene la referencia de Fumiko Maki. Fumiko Maki es un arquitecto japonés que también ha estudiado, porque Japón es un país que sufre sismos, inundaciones, tsunamis. Entonces los japoneses se han puesto como a trabajar en ese sentido, ¿no? Y Aravena retoma cierto trabajo de Fumiko Maki, aunque no creo que haya un libro o un lugar donde haya expresado que lo hace, pero basta comparar un libro de Aravena con los proyectos estos que tiene y a Fumiko Maki en su etapa temprana, y luego hace clic.
Entonces, creo que en ese sentido Aravena sí está como un poco consciente de lo que está diciendo, pero aquí la limitante en Oaxaca es el capital, ¿no? Luego, ahora tocaron un tema también que se me hace fundamental y es la cuestión de la construcción de la identidad y aunado a eso, la construcción de la identidad a partir de la tradición. Yo creo que si, por ejemplo, Oaxaca destaca por ser una ciudad que se ha construido con adobe y tenemos conocimiento del adobe, etcétera, con el tiempo también los procesos de construcción van cambiando y se van acercando nuevas tecnologías y el día de mañana vamos a ir tomando eso a base de tradición, de repetición, de proceso y lo vamos a tomar como identidad nuestra. Entonces yo creo que la identidad no es algo que se construye y se deja ahí, ¿no? Yo creo que la identidad es un constructo que se va desarrollando, es como un proceso y su reflejo pues es la arquitectura. ¿Por qué nuestra arquitectura es así? Porque es reflejo de que somos una ciudad que está influenciada por muchos factores, ¿no? Por eso somos una ciudad que no ha llegado a crear una identidad sólida, si quieres llamarlo en ese sentido, sólida o homogénea, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que la identidad todavía la podemos construir, ¿no? A partir de ese trabajo que nos falta por delante. Y bueno, para cerrar, yo creo que sí hay materiales que te pueden ayudar a sobrevivir a un cataclismo, pero no hay un mundo que suministre los recursos para poder pagarnos esa estabilidad que queremos. Ok. Bueno, sí, el mismo tema. Pues yo de Aravena no tengo una agencia. Lo único que podría decir al respecto del material es como la importancia del contexto, ¿no? O sea, de repente, sobre todo aquí en Oaxaca, que es una ciudad con demasiadas localidades, municipios, cada una muy particular, pues también cada uno en nuestras regiones tenemos ciertos recursos naturales, ¿no? Que podemos adaptar al contexto, ¿no? Entonces creo que eso para mí sería como un punto clave también de esta plática, ¿no? De utilizar el recurso en el contexto adecuado y no descontextualizar. Imponer, digamos. Ajá. Sí, y a veces es que no sirve, ¿no? Pero digamos, si en este caso, haciéndolo como la polémica, el contexto y lo que la gente quiere son casas construidas con tres varillas en un castillo. Tal vez no podría ser como decir, oye, pues sí, este contexto está chido, pero tembló muy fuerte, esto tal vez no sea tan perdurable, ¿no? Tal vez no te proteja tanto, y tal vez si vuelve a temblar y si vuelves a construir con lo mismo, pues te va a volver a caer encima, ¿no? ¿O tú cómo ves? Pues bueno, por ejemplo, en el pueblo de mis abuelos, ¿no? Es un pueblo en la Mixteca, pues hay mucha construcción de adobe, ¿no? Entonces ahí lo que hacían era el adobe y el muro es aproximadamente de 30 40 centímetros, ¿no? Es muy grueso en realidad. Y así se iban construyendo, ¿no? Lo que no hacían era ventanas. Entonces terminaban haciendo casas como muy oscuras, pero resistentes, y eran por autoconstrucción, claro, pero resistentes a los sismos. Después, como lo que decía Emanuel, ¿no? Existe este fenómeno de que mucha gente se va a trabajar al extranjero, copian como esos mecanismos o esos sistemas constructivos de ahí y pensando que eso es como, ¿cómo decirlo? Como algo bueno, no sé si es la palabra, o mejor que lo que tienen en su región, vienen y adaptan esos sistemas constructivos, ¿no? Con qué es más económico y más rápido de producir, pues el tabicón. Se empiezan a construir y otra vez autoconstrucción. Vienen los sismos y empiezan a haber fracturas en esas casas, ¿no? ¿Por qué? Pues justo porque tomaste como elementos que no correspondían o que no servían a ese fin, ¿no? Digo, no sé, en Estados Unidos no creo que en algunas regiones tiemble como acá, ¿no? Entonces, pues eso sería mi opinión. Ok. Lo mismo, Dona Martes. Creo que no puedo hablar como de Oaxaca porque no conozco pues este contexto, pero sí, por ejemplo, del sismo del 2007 en la Ciudad de México, 2017 en la Ciudad de México, y creo que fue, creo que ahí el mayor
Claro. o el peor material fue la corrupción, ¿no? Y eso hizo que se quebraran los edificios. Realmente el ahorro de ciertos Sí, edificios materiales. casi construidos con ah, se enojó. Artes. No le gusta la corrupción. No se gusta la corrupción. No, bueno, sí, se cayeron muchos edificios y además porque se descubrió que que básicamente se habían robado el dinero para la construcción, ¿no? Que habían desviado recursos. Y eso hizo que lo habían se hecho construyera con edificios, con materiales o más baratos o que tenían menor resistencia, o si se necesitaban varillas de algún calibre que se redujera. Muchas gracias. Entonces, bueno, creo que ese es otro punto que también no hemos hablado, y es no solamente es los materiales, sino la forma en la que se está construyendo, y en el caso de la Ciudad de México pues fue la corrupción el mayor desastre, ¿no? Uh-huh. Muy bien, muy bien. Bueno, aquí es otro tema importante, ¿no? Pues es la arquitectura en el caso pues, llega a ser tan importante, tan vital, que pues que si no se hace bien lo que acaba de comentar Alberto, pues cuesta vidas, ¿no? Cuesta vidas y pues no, y curiosamente al final, sobre todo en la Ciudad de México en general, pues sabemos que vivimos una impunidad monstruosa, pues nadie al final nadie pagó nada, nadie, todo el mundo estuvo como a punto de ser juzgado con investigaciones previas, bla 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 bla, pero al final nadie fue a la cárcel, nadie dio la cara, nadie dijo bueno, a nadie nos aclararon quiénes habían sido específicamente las personas que desviaron tanto dinero, aunque se sabía, aunque lo decían, pero nadie los acusó de nada. Bueno, entonces en este tipo de escenario en el que vivimos en México, esta continua corrupción que ni siquiera la 4T o la Cuarta Transformación que dijo que lo iba a hacer la ha podido erradicar. ¿Cómo se escribe la arquitectura? Es decir, la arquitectura también se vuelve este objeto o pues sí, instrumento de la corrupción, este instrumento del desvío de recursos, de este instrumento de construir edificios pues con 3 pesos y que en el primer o en el primer jalón pues se vengan abajo. En fin, empezamos con Alberto sobre este tema. Más o menos, sí, ¿no? Más o menos. Felipe, perdón. Sí, ya te voy a cambiar el nombre. Creo que hay una gran referencia, aprovechando que estamos en México, y son los escritos sobre la guerra del Submarcos, y hace esta referencia a la arquitectura como una herramienta fundamental de la guerra, recordando que cuando invaden Irak y Afganistán los Estados Unidos en su momento, una semana antes de la invasión ya estaban firmados los contratos para la reconstrucción. Entonces ahí es donde se ve la violencia, no solo pues en este caso de la corrupción, de desviar fondos a través de la construcción, sino también la violencia de construir, el de demoler, el de hacer trizas un territorio para luego reconstruirlo a partir de la arquitectura. Pues creo que ahí hay algo muy complejo, una complicidad de la arquitectura, en el que lo puede hacer también, no necesariamente con una corrupción como la del caso del terremoto, en la cual se dejaron de usar materiales, se usaron los materiales que no eran, o de la manera como no se debería construir, pero en un caso también donde se construye tal vez muy bien, pero a partir de esta complicidad. Uh-huh. Complicidad económica. Complicidad económica y espacial. Espacial ¿en qué sentido? Para que no estamos... Pues en el sentido que finalmente la arquitectura espacializa ese capital, ¿no? O sea, la construye, la vuelve materia, la vuelve espacio, la vuelve algo tangible, sobre todo en un momento en el que pues, nuestra economía o el capital contemporáneo es sobre todo abstracto, es un capital financiero que luego también necesita una manera de concretarse, y la arquitectura ayuda a esa concreción. Ok, bueno, Alberto, esta cuestión, la corrupción, la arquitectura, ¿qué tanto se complementan una a la otra? Pues mira, igual es corrupción y lo mismo que ignorancia, ¿no? Porque también
en los sismos anteriores, en la Ciudad de México sobre todo, hay un momento en el que ignorábamos, por ejemplo, que los edificios tenían que tener una separación constructiva, ¿no? Una junta constructiva. Entonces lo que pasó es que muchos edificios que eran altos estaban junto a edificios pequeños y lo mismo pasó en el Istmo, ¿no? Y estos edificios pequeños pues funcionaban como haciendo un golpeteo en la parte de abajo hasta que lo terminan venciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es ignorancia, ¿no? También porque no se habían hecho investigaciones, o quienes habían hecho investigaciones a lo mejor no habían publicado, o si habían publicado, los arquitectos no estaban actualizados, etcétera, ¿no? Y por el otro lado, creo que la corrupción, en el sentido, en la manera más bien como yo la ligo a la ignorancia, es en lo siguiente: creo que es corrupto el que es ignorante, porque si tú estás consciente y no ignoras que hay una responsabilidad mayor a ti que te excede en cuestión económicas, incluso en cuestión moral, pero sí en cuestión ética y en cuestión de una profesión a la que te estás dedicando y de la cual dependen muchas vidas, creo que no harías este tipo de cosas, ¿no? Bueno, eso es en mi idealismo, claro, ¿no? Igual y es súper ideal y eso no pasa dentro de las personas que sí tienen la oportunidad de tener un beneficio económico, ¿no? Pero yo creo, bueno, y eso también es como mensaje, ¿no? A todo mundo en México, de alejarnos de este tipo de prácticas, ¿no? Que al final del día nos terminan afectando a todos. No es como, a todos casi, ¿no? Basta verlo del tren, ¿no? El tren, o sea, lo del el tren, metro. los que no viajan en el tren, pues obviamente jamás van a estar bajo esa situación de riesgo, a menos que exista un karma y estés pasando justo en el momento con tu Audi y seas aplastado, ¿no? Pero eso es casi imposible o improbable de que pase, ¿no? Bueno, le pasó a algunas personas. Pero bueno, Daniela Cervantes, Federico N. Crespo, Barak Torres, le gusta el tema, nos dio una señal extraña. Pues sí, la corrupción, ¿qué onda? La corrupción, la arquitectura, arquitectura y la corrupción, ¿quién fue primero? Ay, sí, ¿quién será el final? No sé quién fue primero, pero no creo que sea solo un ámbito que le corresponda a la arquitectura, o sea, eso es en el sector salud, ¿no? En las leyes, lamentablemente está en muchos lados, ¿no? Y, pues sí, en la arquitectura yo opino lo mismo que Alberto, o sea, somos muy ignorantes porque pues no vemos como lo negativo que nos llega a todos. Yo sí podría decir que sí, tarde o temprano te llega incluso a los que se supone no. Por ejemplo, aquí en la ciudad, ¿no? Yo me pongo a pensar, a ver, están estos personajes que tienen la capacidad y trabajan aparte del gobierno adquisitivo de comprar un buen carro. Pero no ven que ese carro fue diseñado en países de primer mundo para ciudades que tienen buenas calles, ¿no? Que entonces vienen aquí, se lo compran y lo utilizan en una calle llena de baches, ¿no? Sí, y se le chinga el carro. ¿Dónde está la lógica en esas acciones? La maldición, sí. Ok, pues bueno, de hecho el tema con el que comentamos, arrancamos contigo, la corrupción, la arquitectura. ¿Quiénes son más corruptos? ¿Los arquitectos o más? No. ¿Qué onda con ese tema? ¿Cómo ves? Sí, yo creo igual, como decía ella, creo que la corrupción va mucho más allá de la arquitectura, ¿no? Pero sí, la arquitectura se ha relacionado con procesos, no en todos los casos, pero seguro sí se ha relacionado con procesos corruptos y eso. Saludos y besitos, nos dices Barak Torres, ya nos explicó cuál era su saludo. Buen Barak, que me lo encontré hace unos días. Muy bien, Jaime Solano, un arquitecto oaxaqueño, también nos está viendo, saludos. ¿Qué onda? ¿Cómo es este tema? La corrupción. Ejemplos claros, volvemos al 2017. Recuerdan el programa de las tarjetas que daba el gobierno. Quien era beneficiario a veces recibía hasta 3 tarjetas, 2 tarjetas, pero también la misma corrupción o el adquirir beneficios o accesorios que no necesitábamos más que reconstruir la casa se utilizaron para comprar televisiones, o la misma corrupción hizo traer gente de otros estados o otras constructoras para torear a los beneficiarios. ¿Y qué pasó aquí? Pues muchas de las casas, muchos de la gente que necesitaba hacer casa con esas tarjetas pues nunca quedó.
nunca se hizo. Ujú. Y esto no fue una, fueron miles. Ujú. Y llámese también el tema de el freno que hubo, o sea, son recuerdos que tengo aislados. En alguna de las mesas de trabajo que tuvimos en aquella época, porque pues sí nos involucramos en el tema de reconstrucción, llámese este amigo de Chile, pues tuvimos una charla con el maestro Toledo. Esto nunca lo he contado, pues porque fue un tema bastante particular por la emergencia. Ajá. El maestro Toledo nos dio a entender, no se puede hacer mucho, la gente está muy cerrada, hay organismos oscuros que no dejan ayudar porque ya todo está vendido para cierto sector, que tiene que ver con eólicas o con producto capital, y es muy, muy difícil, él siendo, creo que el eje rector de muchas cosas en las que hemos estado y seguiremos estando, y pues él como buen personaje social te dice, después de 30 años que estuvo con el movimiento de amigos del Iago y todo lo que ha dicho, Ujú. no se puede, mi pueblo está destruido, pero busquemos alguna alternativa. A la semana que tuvimos esta charla y también en la disposición del maestro, pues también sale un prototipo de vivienda, un poquito más digna, digamos, por el tema de la emergencia, porque pues con 120,000 pesos que daban en ese entonces, pues no se prestaba para hacer ni un cuarto. Claro. Y sobre todo, pues se encareció la mano de obra, materiales, la gente quería cobrar como si fuera residencia, y pues y es un tema nunca acabar en el istmo, Ujú. porque pasó de ser un tema estable de economías a todos querían construir como si fueran mamoleros de Italia, ¿no? Ajá, sí. y este tema también sigue, o sea, por más que te diga el viejo de la 4T y todo... ¿Cuál viejo? ¿Qué pasó, el presidente? El viejo necio, que no somos útiles, no, claro que somos útiles. Ah, sí, también le tiró a los arquitectos, la 4T Sí, dijo ojo, que ojo, nos dijo que no somos útiles. no calienta. Y eso calienta porque uno pensando que iba a ser una solución, pues no te dicen él. Porque obviamente... Son fifís, ¿no? Déjate eso, a ver, Así el tema de que hagamos obra público-privada y te digan que no va a haber corrupción ni movimiento transparente, o sí o no, sigue habiendo diezmos, Ujú. sigue habiendo prácticas debajo del agua que te dicen, ok, tienes cierto recurso para las comunidades, pero te tienes que mochar para poder pasar, si no te secuestramos el coche. Y esto es real y le está pasando a mi gremio. Y sigue habiendo esta práctica y llámese caminos, y es un cuento no que acabar. Somos el estado con 570 municipios y 570 Pero los caminos problemáticas. que se han construido con el dinero de la 4T en Oaxaca, pues dicen que están buenos, ¿no? Que ya hay comunidades que ya están comunicadas, que no han estado en años, Sí. ¿no? Que Pero también sigue ya- habiendo esa práctica de los diezmos. Por Sí. más que haya caminos por el señor... No, señor, dilo. el iluminado, El dice. iluminado. El viejo iluminado. El viejo iluminado, pues... Te pasas, te pasas. pasa a ser, pues es su chamba, no le tenemos que aplaudir. O sea, Ujú. si hubo un rezago de 15 años o 20 años o 50 años de que no hubo infraestructura, pues es el momento de que primero los pobres, dice él, ¿no? O sea, incluyéndome yo, porque pues todos estamos cortados de la misma tela para chambear, no somos ni altos ni bajos, todos estamos dispuestos para hacer este oficio. El istmo va a seguir reconstruyéndose, es una realidad, hay zonas que apenas están levantándose, los caminos van a seguir, ojalá terminemos en tiempo y forma esa carretera porque va a conectar mucho mejor a la costa, y ves, es una derrama económica que yo celebro al gobernador porque pues, tuvo los momentos indicados de hacerlo. ¿Tú crees que se terminen esas dos carreteras? Sí, Que llevan que por lo menos la de Puerto, ¿Cuánto? la de ¿40 años? Puerto. ¿40 años? ¿Construyendo? Nada, 30 años. 20 años. 25 Más de 20 años, ¿no? 25 años. O sea, yo digo que ya. 25 Ya años. es un tema, pero la corrupción local y nacional y los diezmos no va a acabar. ¿Por qué no va a acabar? ¿Por qué no puede acabar? A ver, ¿por qué no puede acabar? Desde los líderes, desde quien pide el favor, pero también como ve que viene un recurso, oye, y así es todo el tiempo, no me van a decir que el viejo santo lo ha erradicado, va a seguir, Nos hacen la mira de la 4T con esto. va a seguir. Ricardo Santana nos está viendo. Saludos, Ricardo Santana. Luego vamos a hacer un programa especial con Ricardo sobre ovnis. Él me ha querido hablar sobre el vasto conocimiento que tiene sobre objetos voladores no identificados, pero en algún momento ovnis, los ovnis. Y pero bueno,
Ricardo cree en los fantasmas, no los fantasmas, sino los extraterrestres, y es muy respetable. Pero bueno, dejando de hablar de los extraterrestres, hablemos también de cómo la arquitectura, ¿no? Ustedes lo han comentado en este momento, ¿no? Ya hasta el presidente ya dijo, no, ya son fifís los arquitectos, que mejor que, ¿no? Que el pueblo sabio agarre los recursos, porque los arquitectos nada más, no. Bueno, muy respetable su opinión. Pero también hay una vertiente, yo creo que hoy en día, algo que lo han comentado y que también refiere al tema de esta plática, que es la crisis que viene, ¿no? ¿Cuál puede ser esta crisis que viene que atañe a la arquitectura? Pues tal vez también esta necesidad que todos tenemos, ¿no? Porque usted escucha a cualquier persona en estos momentos y todos anhelan construir una casa. Todos anhelan construir su casa, ya no viven en la casa de sus padres, ya no viven en la casa de rentada, ¿no? O sea, ¿no? Yo en el personal he rentado donde vivo toda mi vida, pero está este deseo de tener tu propia casa, de construir, de tener tu terrenito y de construir. Y también este deseo, pues si todos tenemos el mismo deseo, pues yo creo que al final la cosa puede salir un poco mal, ¿no? O sea, que todos estemos tan abocados a la construcción o a ser las personas que con unos, no sé, con una inversión, no sé, ¿cuánto cuesta hacer o dar el enganche para construir una casa? ¿Cuánto puede ser? Desde 100,000 pesos. ¿Sí, con 100,000 pesos puedes hacerlo? Sí. ¿Y para acabarla, como cuánto? 800. O sea, como con 900,000 pesos puedes construir una casa. No, pues está cabrón, o sea, a eso voy, por ese tipo de precios no la vamos a armar, pero además no la vamos a armar porque eso también es lo que acaban de comentar, ¿no? Es realmente cuestionarnos si el mundo en estos momentos, explotando de todos lados, digamos, ecológicamente hablando, socialmente hablando, bla, 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 está realmente preparado para que todos tengamos nuestra casita, ¿no? O sea, este deseo mundial, comunal, personal, macha con el terreno, la tierra, el país, la llanura en la que estamos parados. Eso vamos a preguntar a los arquitectos y arquitectas. Y ahorita, ya Ricardo Santana nos contestó. Ahora que el gobierno absorbió, pero no está hablando dice, ahora que el gobierno absorbió CAO, igual a caminos, aeropuertos y aeropistas de Oaxaca, menos infraestructura en caminos, se esperan, de hecho, ni hay. Bueno, sí, porque ya ahorita también en caminos, pues ya el PG dijo que las comunidades los construyen sus propios caminos y pues eso está pasando también, o sea, no es, o sea, me parece una cuestión pues a destacarse también, ¿no? O sea, el decir, bueno, las comunidades son capaces de que si se les da el dinero, pues ellos mismos construyen el camino, igual se quedan con una lana, pero pues se quedan las comunidades, ¿no? Así es esto. Itabago nos dice nada más que está muy pendiente de este programa. Un saludo, un gran abrazo a Itabago. Y Ricardo Santana nos dice que había. Ok, ya no entendí eso. Pero bueno, sí, con esta pregunta, ¿qué tan preparados estamos, o qué tan preparados está este planeta, o qué tanto macha nuestra idea de tener una casa con la realidad actual de todas las cosas, ¿no? A ver, ¿con quién empezamos? Alberto, a ver. Bueno, primero quiero hacer un paréntesis a nuestro presidente. Yo creo que el trabajo del arquitecto es uno de los oficios más viejos de la humanidad. Y de hecho, si usted fuera un buen faraón, creo que tendría la inteligencia de acercarse a un buen arquitecto. Le recuerdo que Hitler tuvo un gran arquitecto y bueno, independientemente de lo que Hitler haya hecho, su arquitecto era muy bueno. Dejando de lado ese paréntesis. ¿La declaración polémica del programa? Sí, bastante polémica, pero el arquitecto se me hace que fue un buen arquitecto. Okay. En cuestión de la disciplina como arquitectura, que su arquitectura y su visión del mundo estuviera enfocada a matar gente por raza o credo, eso es muy criticable y eso es detestable incluso, ¿no? Pero bueno, cortando ese tema o haciendo el paréntesis, la disciplina como tal del arquitecto creo que es fundamental en relación con el poder y la política. Si el presidente no ha llegado a entender eso, yo creo que necesita regresarse a los libros más básicos de política, y una de mis recomendaciones para usted sería que leyera a José María Montaner en Arquitectura y Política, y ahí se va a dar cuenta de la importancia de la arquitectura con la política. Bueno, tema aparte. Ahora sí a la pregunta de cómo vamos a enfrentar este mundo en función de los deseos y las necesidades que todos tenemos. Y de que todos queremos construir una casa. Yo creo que en el corto plazo está bien difícil. Y creo que nos enfrentamos los arquitectos a un problema mucho mayor
en cuestión de densificación de nuestras ciudades. Y creo que por ahí se tiene que ¿A qué te refieres empezar. con densificación? Sí, densificación de la ciudad significa que no es posible que nos sigamos extendiendo y tomando todos los recursos naturales a nuestro alrededor, contaminando las aguas, cuando creo que es importante que haya sectores donde se densifique para no extendernos como plaga por toda la humanidad. Creo que también tenemos un gran trabajo que hacer con nuestros desechos fecales, sobre todo en nuestros ríos. Creo que por ahí también hay mucho trabajo que hacer. Y creo que antes de atender como este tema de la vivienda como para cada individuo, cada persona, creo que hay que atender un tema en relación a la ciudad. Esa es mi aportación. ¿La ciudad en qué sentido? A la ciudad en el sentido de la infraestructura, ¿no? En el sentido de que transporte, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo evitar que nos aglomeremos en las vías y el caminante no pueda cruzar la calle porque hay demasiados carros, porque hay un pésimo servicio de transporte público, y ese pésimo servicio de transporte público está ligado con la corrupción, ¿no? Porque hay gente que ya maneja ese negocio y pues no ha permitido que la ciudad se desarrolle un sistema de transporte público que nos beneficie a todos, ¿no? Otra vez, la corrupción y la ignorancia van de la mano. Entonces yo creo que para atender realmente el problema de la vivienda, creo que hay muchos problemas en el entorno que hay que atender y en el territorio principalmente que hay que atender. Lo mismo es sostenible el deseo social de querer construir nuestra casita. Pues de que más todos queramos que que construir. sostenible, no sé, o sea, estamos viviendo, creo que otras épocas muy distintas a las de nuestros bisabuelos. Así. Tenemos muchos retos como en esta generación, ¿no? Por delante, incluso desde el cuidado de la salud, o sea, yo personalmente no tengo un seguro social, ¿no? Tampoco voy a tener esto que le llaman, lo que le daban a los profesores, una pensión, ¿no? Entonces son como muchas cosas que no están resueltas, y pues sí, pensar ahora en una vivienda se vuelve un poco más complejo. Más compleja. Edgar Galindo Gómez García nos está viendo. Ricardo Santana, una buena planificación, pero al gobierno le vale 3 kilos de valla, no le va a decir más. ¿Algún comentario? ¿Cuál es su nombre? Me llamo Clelia. Clelia. Yo creo que hay que adaptarse a cualquier situación que va a suceder en Oaxaca, en México, ¿no? Vamos a decir, en este planeta o en otro planeta, nos vamos a tener que adaptar a lo que es la situación. Entonces, si necesitamos construir una vivienda que pueda resistir a los terremotos o, como estábamos diciendo, no todas las cosas que puedan suceder, pues tenemos que tener tecnología, ¿no? Y quizás esas tecnologías van a venir de otro país, pero las vamos a adaptar a lo que funciona en Oaxaca. Ajá. Y pues sí, lo que es la infraestructura de México, la infraestructura de Oaxaca, se me hace que hay tanto que hacerle y hay tanto que cambiarle. Y pues al mismo tiempo pues hay que educar a la nueva generación para poder transmitir todas esas nuevas ideas, ¿no? Porque aquí estamos hablando de ideas, pero al fin y al cabo necesitamos plantearlas y necesitamos ya hacer la infraestructura de esas ideas. Lo mismo, desarrollo sostenible o no sostenible. ¿O el desarrollo puede ser sostenible a estas alturas? Yo creo que somos cero sostenibles, y la idea de pensarnos en un futuro viviendo y reproduciendo las mismas prácticas es imposible. Creo que tenemos que cambiar la forma en la que vivimos, la forma en la que pensamos el mundo, la forma en cómo como los seres humanos nos hemos puesto por arriba de todas las otras especies, por arriba de todos los otros ecosistemas o ecologías. Entonces, mientras no exista ese cambio realmente radical en nuestra forma de entendernos, pues es imposible pensar en una sostenibilidad. Ok. Manuel, ¿sostenible o no sostenible que todos quieran tener su casa en este momento, su casa? Pues bueno y malo, porque es un nuevo reto, la nueva generación. Pero lo que acaba de comentar Alberto, ecológicamente se puede, o sea, realmente ecológicamente el planeta ya puede absorber que todos quieren tener su vivienda propia.
Espérense en 5 años nomás aquí, con el tema de explotación de un recurso llamado mezcal. Mezcal. Eso nos va a enseñar si somos sostenibles o insostenibles con el producto. Y obviamente la demanda y el territorio, la explotación, pues es un prototipo o un piloto de cómo vamos a solventar la crisis. Como ejemplo, imaginen la siguiente generación de mezcaleros, hijos, nietos de mezcaleros con los que tuve gusto de haber trabajado hace un par de años. Toda esta cosmovisión, manera de vida, de verla tan natural, de verla tan tradicional y como un eje rector total de economía y vida, obviamente para los demás es como moda, es el capitalismo efectivo, es inversión, que es bueno y malo, ¿no? Pero ahora imagínense la siguiente generación que le toca solventar ese problema. Lo mismo va a pasar con la vivienda, tenemos que mejorar la práctica, mejorar el uso del territorio, mejorar desde el consumo actual de energías, residuos, sostenibilidad con la práctica de la ciudad, de tener un mejor turismo no agresivo, porque también el mismo turismo te está acabando y te hace que te expulse de la ciudad. Y tenemos que tener una mejor práctica desde uno mismo hasta a quien le propones la casa. Si la persona no tiene más que cierta cantidad de dinero, pues adaptarte al momento y a la circunstancia, porque va a llegar un momento que ahorita nuestros recursos son insuficientes y súper caros. ¿Qué está pasando ahorita? De tener un precio estándar de acero vale 4 veces más. ¿El acero vale 4 veces más ahora? Sí. ¿Qué hace unos cuánto? Año y medio. Año y medio. 4 veces más que hace un año y medio. Si costaba 19,000 o 15,000 una tonelada, ahora vale 24,000. Y esto va a seguir porque pues no es la misma producción de recursos que tenemos actualmente. No hemos aprendido a tener energías limpias. A mí me encantaría tener un Tesla, pero es impensable en un lugar que no tiene tecnología para almacenar energía de Teslas, como en Oaxaca. Pero la mejor práctica aquí lo que nos sobra es sol, porque no tengo una casa solar. Ese tipo de cositas influyen para la práctica: captación de agua pluvial, mejor residuo, mejor saneamiento, mejor proyección de una vivienda digna en el sentido para la gente que lo necesita a su necesidad. ¿Qué tal si me quedo sin unas piernas, o sin las 2 piernas o una pierna? Pues tengo que hacer una casa para un piso, ¿no? O alguien que va a tener 15 personas en su casa, igual y no, o la persona que va a vivir con su pareja, con sus mascotas, porque todo está cambiando. Ya no sabemos qué va a suceder mañana, si hay una variante, si hay otro virus más agresivo, porque también el mismo virus nos está haciendo adaptarnos, y hay que tener de la mano la tecnología y la ciencia y la arquitectura y la medicina, porque son complementos fundamentales para que no nos matemos entre nosotros. Aquí se me ocurre otra pregunta. ¿Estamos todavía en el momento o estamos en las posibilidades como sociedad y como individuos de seguir buscando la comodidad? O sea, de que esta comodidad que la arquitectura nos oferta, ¿no? Esta comodidad de vivir, esta comodidad de que sea el lugar que nosotros queremos, de que tenga los espacios que nosotros queremos, la lucecita caiga donde nosotros queremos. ¿Realmente sigue siendo sostenible? ¿O se va a mantener sostenible en el sentido de que sea cada vez más exclusiva, sea cada vez más de las élites y sea cada vez más pues de la gente que puede pagarlo, ¿no? Sí se puede ser cómodo, pero también es un tema insaciable, porque si uno quiere otra pluma, así compra otra pluma. Si yo quiero otra libreta, compro 4 más. Es lo mismo con la arquitectura: otro foco, otra lámpara, otra ventana, ¿sabes qué? Otro acabado. En muchos casos. La otra es: quiero que me dure 20 años las cosas, o 30 años, o que sea perdurable, pues lo hago bien desde un principio y sabemos que va a perdurar porque tiene un tiempo de vida. No son eternas las casas, así como no somos eternos nosotros con el tema de la permanencia y la temporalidad, ¿no? En este caso, si hacemos desde ahorita un buen uso de nuestras proyecciones y de nuestros recursos y de nuestra colectividad, porque ya no podemos pensar de que el arquitecto 1 va a solucionar bronca de 20 o de 30. Ya tienes que trabajar de la mano con artistas, con científicos, con psicólogos, porque ahorita la problemática pues, involucra más de 5 personas para que uno esté bien, porque ahorita no solo es, ok, estoy encerrado. Hay problemas psicológicos y es real. Y no solo uno. Bueno, pero es diferente estar encerrado en una casa que tú mandaste a hacer y que donde la luz cae en el lugar perfecto, que está en un departamento de 2 cuartos o un cuarto y no, pues y para de contar, ¿no? Es muy diferente, ¿no? Aquí hay un caso muy interesante. Después de haber estado un buen rato aquí en el centro histórico, dejé de
estar contento en la ciudad porque ya no la disfrutaba otra vez. Disfruté en pandemia, disfruté el proceso y el tiempo porque fue de ser una ciudad exageradamente llena, pasó de ser un desierto. Ese desierto me hizo entender, ok, este es el Oaxaca que me acuerdo. No había nadie, era una ciudad limpia, una ciudad tranquila, pero también es una ciudad que puede que esté a punto de morir, puede que pase otro conflicto como el 2006 y se transfigure todos y se reestructure. o que se vuelva San Miguel de Allende y todos nos Ay, volvamos no, acá. por favor, Sí, no, claro. ni Tulum ni todo eso. Creo que estamos en tiempo de aclarar el camino, mejorar el camino, mejorar como profesionistas, mejorar la práctica colectiva, que ya no es un individuo, es una nación o es un estado o es una metrópolis. Tenemos que mejorar el camino y tenemos que hacer mejores prácticas, desde uno hasta la profesión. Ok, Felipe, lo mismo, la sostenibilidad de nuestra comodidad que da la arquitectura, que puede garantizar la arquitectura, ¿es real? O sea, ¿es realmente sostenible? Yo creo que es completamente insostenible y me gustaría rescatar varias cosas que han mencionado Marielsa, Alberto y Samantha. Lo que decía Marielsa sobre el derecho a la vivienda, ¿no? Que la vivienda es un derecho y no una mercancía, creo que es fundamental, pero también qué tipo de vivienda, ¿no? Y cuando me refiero a vivienda es un lugar donde vivir y no una casa, porque precisamente esta idea completamente producida de la casa unifamiliar que pues, perpetúa un montón de relaciones de poder, la familia, todos estos deseos que finalmente, como ahorita mencionaba también Emanuel, se producen a través de la individualidad y del individualismo, pues son insostenibles. Está no me acuerdo, lo leí en algún lado, algo así como si realmente todo el planeta tuviera la calidad, ¿no?, de vida de una clase media gringa, necesitaríamos como 3 o 4 planetas. Entonces, ¿cuál es esa sostenibilidad a la que estamos aspirando? Y en ese sentido creo que sí hay una necesidad urgente de que todas las personas tengamos un lugar donde vivir, pero ¿cuál es ese lugar? ¿Cómo se construye ese lugar? Y Samantha mencionaba algo muy importante, es que las generaciones, nuestra generación es una generación completamente precarizada, en la cual no sabemos bien el futuro que nos depara, es decir, no tenemos pensión, no tenemos ahorros, no tenemos seguro, no tenemos vivienda. Mis papás a mi edad tenían una casa y tenían 3 hijos. Mierdas ¿Cómo lo hicieron? Y logras tener 3 hijos. Nosotros tenemos un perrito y ya con eso es suficiente. Entonces, en ese sentido, esa precarización de la vida también ha llevado al comunismo del capital, que es como esta versión en la que compartimos de repente todo, no desde una voluntad muy sincera, colectiva, de acercarnos a otras personas, de compartir, sino de una necesidad urgente, ¿no? Entonces de repente todos tenemos compañeros para vivir, todos compartimos la bicicleta, todos compartimos el carro, no porque podamos o no tenerlo, sino porque no podemos tenerlo, porque hay una urgencia y una incapacidad para hacerlo. Entonces creo que es insostenible el tener una vivienda, ¿no? O sea, imagínense el mundo suburbanizado completamente como el suburbio gringo, pues qué horror de planeta, ¿no? Entonces, esto se llena de suburbios, ¿no? Creo que requeriría otros modos de vida colectiva, que aprendamos realmente a compartir, a colectivizar nuestros recursos, a colectivizar nuestros espacios. La densificación, como mencionaba Alberto, eso requeriría pues unos esfuerzos grandes también, ¿no? Porque tampoco podemos empezar a gentrificar el campo, ahorita que hablábamos de gentrificación, que no es solo un proceso urbano, también es un proceso rural, que me imagino que en el valle lo deben estar notando también, es cómo se desplazan a comunidades rurales de personas que vivían en las ciudades. Ok. ¿Puedo hacer Sí. un comentario? Porque creo que él me parece que ha aterrizado en unas cosas súper importantes, ¿no? En cuestión de compartir, en cuestión de hablar del colectivo. De hecho, hasta hace poco estaba por ahí escuchando como unas reseñas de Slavoj Zizek, donde menciona que este virus nos está dando dos opciones. Una, la barbarie disfrazada de elegancia, ¿no? Y la otra, el comunismo, pero el comunismo visto desde un sentido totalmente diferente, una lectura totalmente diferente,
Y yo me preguntaba cuál era esa lectura totalmente diferente, y creo que viene por ahí, por donde él lo toma, ¿no? Ajá. Creo que exactamente eso de compartir cosas, porque tal vez ya no podamos tener un mundo para generar un auto para cada persona, pero sí podamos compartir el auto, y en relación a eso la tecnología, cómo la tecnología nos está dando como un poco esa opción. Pues digo, hay comercio y todo el asunto, como por ejemplo los Ubers, ¿no? Que compartes un carro, ¿no? No te tienes que, y no tienes que gastar en comprar un carro, en darle mantenimiento, aunque aparte son carísimos, etcétera. Y aparte ves personas en un solo carro, ¿no? Una persona en un carro, y como pudieras compartirlo. Entonces yo creo que por ahí va un poco tal vez el sentido de satisfacer como esas necesidades compartiendo. Y la otra que yo veo también es un poco que apostemos por sentirnos incómodos, porque creo que el estado de confort es pernicioso. Yo lo veo, hace tiempo que he venido forzándome a llevar mis bolsitas de papel, mis toppers y todo esto, y es incómodo. A veces, o sea, estoy como loco ahí con un chingo de cosas para meter mis cacahuates, para meter mis tomates, es muy incómodo. Pero al final del día me deja la grata satisfacción de que cuando llego a casa y me topo con mi bote de basura, cada vez hay menos desechos de los cuales hacerme cargo. Y obviamente después de esto, pues a lo mejor Elon Musk está produciendo un chingo de CO2 para sus proyectos espaciales, ¿no? Cuando hay un mundo que rescatar aquí, y ese mundo lo tenemos que rescatar entre todos. Antonio Mejía, saludos, es que me llegó, y yo corté, saludos, Yaja Mariana, saludos, pues sí, este tema de la arquitectura nos damos cuenta de que es muy importante, porque básicamente estamos hablando pues de cómo vamos a replantearnos el construir algo en este mundo que pues, está destruido, ¿no? Cómo vamos a plantearnos el construir en torno a nuestras propias necesidades, y en torno a que nuestras necesidades pues ya no rifan tanto en un escenario global en el que todos tienen las mismas necesidades, ¿no? Que es un tema que le encanta a Lalo, por eso vamos a platicar con él en estos momentos. ¿Cómo has visto ahorita la plática de arquitectura, que estamos a punto de concluirla? Muy interesante, ¿no? O sea, ¿cómo es esta relación entre construir, vivir, sobrevivir, y que todo lo demás sobreviva? creo que todo va de acuerdo a la visión con la que vemos las cosas, ¿no? Es decir, desde la perspectiva capitalista o desde una perspectiva más comunitaria. No quiero decir comunista porque la gente se asusta, pero... No, pues tú ya querías derrocar al gobierno la otra vez. Bueno, los capitalistas también quieren derrocar a los gobiernos. Okay. De hecho, ellos sí lo logran. Pero, por decir, ahorita que hablábamos de si hay una casa para cada individuo, debería de haber, ¿no? Es posible, eso habría que preguntarse, pero también habría que preguntarse cuánta gente tiene 50 casas. Digo, yo conozco aquí en Oaxaca 3, 4 personas que tienen 10 casas. ¿10 casas? Por lo menos. Nombres. Por lo menos. No, digo, tú también los conoces. ¿Ah, sí? ¿Jarpelú? Entonces, ¿cuántas casas tiene Jarpelú? A ver, vamos a preguntarle a Nas. Entonces, esa es la onda también, ¿no? O sea, quizás no es sostenible tener una casa para cada uno, pero habría que empezar a ver qué tanto derecho tiene una persona a tener 2 o 3 casas cuando nada más va a ocupar una, por poner un ejemplo, ¿no? Sí, por ejemplo, lo que acabas de decir, la Fundación Jarpelú tiene cuántas casas en el centro Pues histórico. Son dueños del... Son dueños de todo, son del centro histórico. Entonces ahí Pero no te vayas tan lejos, pues no, o sea, una persona que construye un edificio con 10 departamentos, ¿no? Pero claro, desde la visión capitalista, pues eso está bien. Y ahí sí nos olvidamos de la sostenibilidad y si... Igual tú y yo ya no lo vamos a ver, pero ¿cuándo crees que llegue el crank al alacrán, la próxima crisis, el momento oscuro? No, pues ya lo estamos viviendo, ¿no? Pero a nivel de vivienda, a nivel de todo de que todo este explote, que toda esta necesidad que tenemos de hacer cosas en este planeta y de sentirnos bien, de sentirnos cómodos y de sentirnos realizados y de sentirnos protegidos por un techo, acabe haciendo explosión con el hecho pues de que el planeta pues ya no lo acabamos. Entonces estamos construyendo sobre una tierra muerta, una tierra que estamos matando, ¿no? Sí, pero yo creo que es la forma de hacer las cosas lo que está destruyendo la tierra, pues, ¿no? O sea,
Yo estoy seguro que hay formas sustentables de hacer casas. Ahora, también el capitalismo mezcla mucho el miedo con lo que uno desea, pues, ¿no? O sea, es decir, hay que tener una casa segura y esto y el otro y todo la tenemos que tener así. Pero también habría que pensar en... Una casa para martes. En casas más sostenibles que a lo que no son para toda la vida, pues, ¿no? Pero que cumplen con sus efectos, que es tener un techo y proteger al individuo de la intemperie, porque me parece que esa es la noción básica. Y olvidarnos un poco de hacer casas con salones de juegos y alberca, y no, por ir a los ejemplos más, Sí, porque más comunes. me acuerdo mucho que cuando estaba esto de cuando estaba empezando lo del COVID-19, las estrellas en Hollywood salieron a decir, quédate en casa, ¿no? Pero lo decían en sus gimnasios, en sus albercas, ¿no? Schwarzenegger con su puro así en su spa, ¿no? Y los de Iztapalapa, 5 en un cuarto se quedaron en exacto. casa y se infectaron todos. Entonces, en ese sentido, pues sí, el asunto de la vivienda, pues hay no sé, menos de 1% de la población mundial que lo tiene totalmente resuelto, pero el resto de las personas, pues realmente se tienen que adaptar, pues, a lo que hay y a lo que pueden conseguir y a lo que pueden arrebatar, ¿no? Incluso, bueno, en este caso. Sí, pero la pregunta es aquí cómo nos despojamos de esa mentalidad capitalista, y aquí lo decían, ¿no? Suena imposible, y pues sí, la propaganda... Emanuel dice que no se puede. Ajá, exactamente, que era imposible. Y eso complica todo, pero yendo un poco al punto de lo que decías de la barbarie y de la crisis, y mencionaba aquí otro compañero, a Zizek. Zizek también habla de un comunismo, ¿no? Pero escribiendo sobre la pandemia, creo que es a lo mejor el mismo texto al que se refirieron, Zizek decía, aquí hay de dos, o nos volvemos comunistas, o surge la barbarie y nos matamos entre todos para empezar a quedarnos con las cosas, basándonos en la cuestión de la pandemia. La segunda parte, que es lo que hemos vivido siempre, ¿no? En menor escala, pero eso es lo que pasa. Y pues el comunismo que asusta a mucha gente, pero creo que ahora hay distintas formas de comunismo, pues, ¿no? O sea, si tú le preguntas a un marxista el comunismo, que es el comunismo marxista, pero... Y ya por eso ya los comunistas, por esta propaganda capitalista, ya no se quieren llamar comunistas, porque pues si no la gente se friquea, ya no sabe cuál es el proyecto, y surge el concepto de anticapitalismo. Y hay varios anticapitalismos, ¿no? Es decir, hay anticapitalismos comunistas, hay anticapitalismos comunalistas, hay anticapitalismos colectivistas, hay anticapitalismos mutualistas, que son distintos grados de tratar de empezar a hacer justicia entre el esfuerzo que cada uno de nosotros hacemos por vivir y lo que se nos remunera, que en cierta parte eso es lo peor del capitalismo, ¿no? Que empieza a explotar al que por sus condiciones puede ser explotado, y hay otras formas de empezar a hacer las cosas. Para mí lo más light es lo del mutualismo, pero para mí el mutualismo ya sería un avance, ¿no? Empezar a hacer pequeñas comunidades, porque yo creo que tampoco hay que pensar en lo macro, ¿no? Podemos empezar aquí, los que estamos aquí, y decir, bueno, yo no tengo para pagar un arquitecto, pero yo soy abogado, entonces intercambiemos los servicios de arquitectura con los servicios de abogacía, y nos deshacemos del dinero, y eso es un poco el mutualismo, ¿no? Es decir, empezar a sobrevivir sin el capitalismo, sin necesidad de que digamos vamos a expropiar la propiedad privada, y vamos, para que la gente no se asuste y pueda tener su casita de 4x4, pues, ¿no? Entonces, eso es parte de... Porque un día, hace poco escribí un artículo diciendo que la propiedad privada es uno de los grandes males de la humanidad, y alguien por ahí decía, la propiedad privada es lo mejor que nos ha pasado. Y es una casa que rentas. Exactamente, yo estoy seguro que esta persona es una persona que está rentando su casa y que no tiene propiedad privada, pero todos estamos defendiendo la propiedad privada y no la tenemos, ¿no? ¿En qué? Porque es la propaganda la que nos está metiendo en la cabeza, que la propiedad privada y la propiedad privada. Yo en mi vida, una casa de 800,000 pesos que podría ser lo más barato, pues ¿cuánto se la van a poder construir? Y aquí en Oaxaca, ¿no? Uno de los estados más pobres del país, ¿no? Entonces creo que tenemos que sacarnos un poco el chip de la perspectiva capitalista y empezar a buscar alternativas, y lo único es, creo, abrir la mente
¿no? Y ser receptivo a otras ideas y confiar en nuestro raciocinio y decir, bueno, esto sí suena muy loco, ¿no? O esto a lo mejor tiene cierta razón, y empezar a tratar de cambiar las cosas. Y sí, eso. No te desanimes, Lalo. Hay No, esperanza. yo estoy en la lucha, pero es complicado. Hablando de mutualismo, ¿no quieres promocionar este bonito libro? Los que no lo hayan comprado,